Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Néstor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Un gusto, un placer estar en esta audiencia, sobre todo llamando un poco la atención a esta necesidad de reconciliarnos con el cuerpo, reconciliarnos con nuestra manifestación y reconocer que somos depositarios de un cuerpo que es sabio, es perfecto, que no se equivoca nunca y que simplemente necesita un buen tratamiento por parte nuestra. ¿Y cómo es esto de que el cuerpo puede repararse o tiene la capacidad de depurarse y curarse a sí mismo? Bueno, esa es la inteligencia que nos anima, es una sabiduría que el ecosistema, porque en realidad nos tenemos que ver como un ecosistema, no solo somos un conjunto de órganos o un conjunto de células, sino también somos bacterias, somos energía, somos luz, y todo eso funciona en un mecanismo maravilloso de autorregulación. Es decir, la vida se autorregula, algo que sucede en las plantas, en los animales, pero está expresado en el ser humano en una perfección que es maravillosa. Y muchas veces uno escucha decir a las personas, me duele acá, me pasó tal cosa. Bueno, ¿cuántas veces no nos duele acá o cuántas veces no nos pasan tal cosa? Porque hay un sistema que se está autorregulando y que está compensando. Entonces, a partir de ahí uno empieza a comprender de que el cuerpo nunca enferma, no existe la enfermedad como concepto, porque lo asociamos siempre a que la enfermedad es como una falla, no hay fallas. Hay sistemas que se están queriendo autorregular, pero están como tapados por el desorden crónico que venimos acumulando inconscientemente. Entonces, si salimos de ese desorden crónico, vamos a tener una manifestación de perfección. Sobre eso, Néstor, permitime compartir un párrafo de tu libro, que menciono. Dice, hay que depurar para eliminar la vieja escoria que impide el normal funcionamiento, y también hay que cambiar la calidad del combustible, entre comillas, para que no vuelva a carbonizar la estructura, muy en línea con lo que hemos venido hablando esta mañana. Una persona que decida recuperar por sí misma su natural estado de salud y equilibrio debe abordar irremediablemente el trabajo depurativo como prioridad absoluta. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo es ese trabajo depurativo? Casi te pediría como una síntesis, como si tuviésemos una especie de gráficos enfrente y con las prioridades de cómo hacer ese trabajo. Bueno, básicamente la depuración la entendemos como un paquete de herramientas que necesariamente se aplican en sinergismo y funcionan en sinergismo. Los intestinos, limpiar hígado, limpiar riñones, limpiar sangre, linfa, que son los fluidos, desparasitarnos porque en el desorden se va generando un ambiente parasitario, recrear la microbiota, el conjunto de bacterias que hacen a nuestras funciones, por otro lado levantar la disponibilidad del oxígeno, hacer pausas digestivas y una alimentación, una nutrición que sea fisiológica, que al cuerpo no le provoque pérdidas de energía, que le sean alimentos fáciles de asimilar y que den esa buena calidad de materia prima para que la regeneración celular se haga en perfección. O sea, si todo eso funciona, ahí vamos a recuperar esa salud perfecta y ahí vamos a recuperar la longevidad natural y sobre todo un estado de manifestación de la energía y del propósito de vida que nos permite disfrutar la vida y no sufrirla, porque nos hemos hasta resignado a pensar que la vida es un sufrimiento, que la vida es un sacrificio, cuando en realidad es un disfrute. Estás escuchando a Néstor Palmetti, que es técnico en dietética y nutrición natural. Habla de la necesidad de depurarnos y Argentina es uno de los países que cuenta con la mayor cantidad de personas que se automedican, ¿no? Que aparece en las películas, en los libros, en la vida cotidiana. ¿Por qué hacemos eso? ¿Y qué es lo que provoca la automedicación o tomar medicamentos todo el tiempo? El principal problema es el condicionamiento. Nos han condicionado a pensar que el cuerpo falla y que nosotros eso lo tenemos que remediar con fármacos.
Se ha montado todo un sistema en torno a esto y ese condicionamiento hace que la persona se sienta como en minusvalía, se sienta como desempoderado, se sienta como que es frágil y es maleable. Entonces necesita siempre del apoyo o de un fármaco o de un suplemento. En realidad no necesitamos ni fármaco ni suplemento, necesitamos orden. Con el orden no hay necesidad de fármacos. Hay ejemplos que son muy fáciles de entender. Mucha gente diagnosticada con hipertensión, como si la hipertensión fuese una enfermedad. La hipertensión no es una enfermedad. El corazón aumenta la presión de empuje porque encuentra que hay un fluido, está sensando el fluido sanguíneo muy denso, muy tóxico. Y entonces ese ensuciamiento de la sangre hace que para compensar la irrigación la bomba cardíaca tenga que aumentar la presión. Pero ese aumento de presión es para defender la vida. No es una enfermedad, no es que el cuerpo se equivoca. El cuerpo no se equivoca porque si el cuerpo no aumenta la presión del empuje, no hay irrigación en el cerebro y nos morimos. Entonces el cuerpo nos está defendiendo y está esperando de que nosotros limpiemos la sangre. Y cuando las personas, por ejemplo, pasan aquí unos días en el espacio depurativo y hacen una limpieza de sangre, todas aquellas que están tomando medicación para la presión la dejan, pero no la dejan porque son antifármacos, la dejan porque no la necesitan, porque el corazón ya no empuja con más presión, claro, porque ya el fluido está libre. Néstor, nos venís diciendo que hay que limpiar los intestinos, la sangre, el hígado. ¿Cómo se hace esa limpieza? ¿En qué consiste? Bueno, básicamente, intestino usamos agua común de la canilla. Con agua de la canilla, haciéndola pasar por el colon, se logra remover toda esa escoria que vamos acumulando en el tiempo y que hace que no puedan funcionar las bacterias, que se cree un ambiente de putrefacción, el famoso mal olor en el baño, la necesidad de tener desodorantes en el baño es la consecuencia de querer tapar un olor putrefacto que viene de nuestras entrañas. Entonces tenemos que limpiar esas entrañas para sacar ese ambiente putrefactivo y maloliente y recuperar una normalidad funcional. Cuando nosotros estamos en orden intestinal, las evacuaciones no tienen que tener olor, las evacuaciones tienen que no ensuciar ni el ano ni la taza del inodoro, tienen que fluir en una forma ordenada, y cuando logramos eso hay una perfección que se está manifestando y simplemente que se logra a través de la limpieza con agua en el colon o hidroterapia colónica. Estamos hablando con Néstor Palmetti, estamos hablando de nuestra casa, del cuerpo, de cómo limpiarlo, y me gustaría preguntarle acerca de cuál él considera que son los nutrientes claves que debiéramos tener en cuenta para tener esta energía necesaria. Supongo que al escucharte una persona cuando está limpio, entre comillas, o limpia, se tiene que sentir de otro modo, tiene que tener otra energía frente a tiempos que van a requerir de nuestras energías. ¿Qué nos hace falta consumir que no estamos consumiendo? ¿Y qué tenemos que dejar de consumir, crees? Si pudiéramos hacer una tríada o un podio de las tres cosas más importantes, necesitamos mucha abundancia de oxígeno, clorofila, que es el pigmento básico de las hojas verdes, y agua de mar. Con esas tres cosas tenemos garantizada una base importantísima. Por supuesto que después la nutrición se basa en vegetales, en frutas, en hortalizas, en semillas, en fermentos, en especies, pero básicamente oxígeno, el pigmento verde, la clorofila y el agua de mar que te aporta los oligoelementos que se necesitan para la química corporal. Ahí hay una garantía de que la maquinaria de regeneración celular está bien abastecida. Porque en realidad eso es importante entender. El cuerpo todo el tiempo está fabricando células nuevas. Y como fábrica, cualquier fábrica necesita, para tener buenos productos, tener buena materia prima, buenos operarios y buenos dispositivos. Si nosotros a los dispositivos, que son los órganos, los tenemos ordenados, a los operarios, que son las bacterias, las tenemos en orden, y la materia prima es de buena calidad, las células se fabrican de excelente calidad. Y eso nos asegura, ¿qué cosa? Longevidad y un bienestar. En la otra punta, vos sabés, hoy hablábamos más temprano de la ansiedad que provoca todo esta crisis socioambiental que vive la humanidad, y que quienes mayor efectos están teniendo sobre esto, están sufriendo, son los chicos, los nenes y las nenas y los jóvenes. ¿Cómo hacemos con los niños? ¿Cómo empezar
con esta idea nueva de curarnos, de estar saludables con ellos. ¿Nos dirías cómo empezar con ellos? Pero por supuesto, porque en realidad los niños son unas esponjitas que están absorbiendo el ambiente familiar, el ambiente del hogar. Entonces, yo nunca empezaría por el niño, yo empezaría por los papás. Es decir, que si los papás comienzan a hacer un proceso de regeneración, de reconstrucción, de limpieza, de orden, eso luego viene y se transmite por gravedad, se transmite porque los niños van a absorber sobre todo la coherencia que los adultos tenemos que manifestar. Esto te digo, se aplica también a casos donde aparentemente no hay solución, como hoy nos está golpeando tanto el Asperger, el trastorno de desarrollo infantil o los síndromes autistas. Justamente no se trabaja sobre el niño, se trabaja sobre los padres para que después los padres puedan bajar una línea ordenada y coherente a los niños, que son los que receptores de nuestros valores y de nuestros principios de fisiología, de orden, de limpieza y de pulcritud. Estimado Néstor, muchas gracias por este rato con nosotros. Es amplísima la sabiduría que abriga Néstor Palmetti. Tiene un trabajo de muchos años, insisto, en Villa Las Rosas. Y los convido, si están interesados, a leer este texto que se llama Cuerpo Saludable, Manual de Instrucciones para el Usuario, cómo resolver problemas crónicos con técnicas caseras. Bueno, yo lo encontré en la red, está en PDF, así que podrían consultarlo desde ahí están todos los datos y mayor información. Un gran abrazo, muchas gracias. Y agradecido en nombre de todas y todos por lo que hacen por ahí. Gracias, Sergio, que tengan un buen día y que pongamos como prioridad el cuidado de nuestra propia calidad corporal, porque a partir de ahí vamos a tener una mejor sociedad. Abrazo grande. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.